tardes, amados hermanos y hermanas. Buenas tardes, Costa Rica. Buenas noches, Argentina. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de Facebook Live, en ese su espacio Siervos del Nuevo Pacto. Hemos venido tratando los últimos días, en las últimas sesiones, un tema que hemos estado conversando bastante acerca del consuelo de Dios en diferentes situaciones por las que usted y yo tenemos que atravesar en algunos momentos, y estamos circunscritos propiamente en el tema de la muerte, en el tema del duelo. Hoy hemos titulado ese subtema de esa seguidilla de mensajes, salvo o no salvo, porque hemos venido hablando acerca de la muerte de los seres queridos. Estuvimos hablando y ahondando bastante acerca de aquellos que son creyentes que murieron con Cristo, pero también tenemos muchas personas que conocemos, parientes con afinidad consanguínea, que no quisieron tener una íntima relación con el Señor, lo rechazaron constantemente y tarde o temprano la muerte le llega. Bueno, ¿qué sucede en ese caso? De eso vamos a hablar a continuación, no sin antes terminar este tema acerca de las fases del duelo. Hemos venido hablando que cada persona que atraviesa el proceso del duelo es diferente, como se asimila entre una u otra persona. Sin embargo, las fases casi siempre son las mismas. Estuvimos hablando que la primera fase del duelo es la que conocemos como negación, donde el doliente no es capaz de enfrentar la realidad de la muerte, niega que efectivamente haya acontecido el hecho, presume, pretende estar viviendo una pesadilla. Sin embargo, tarde o temprano tiene que despertar a la realidad. La segunda fase del duelo que analizamos fue la ira, y es cuando se tiende a echarle la culpa a alguien de aquello que nos está doliendo, de aquel sufrimiento que estamos atravesando. Culpamos al que se muere porque se murió, culpamos tal vez a un médico que no hizo más, culpamos, tal vez hasta nos culpamos nosotros, a nosotros mismos, presumiendo que pudimos haber caminado una milla más para que no se diera el desenlace fatídico. Sin embargo, es imposible entrar en ese tipo de consideraciones, y lo más peligroso es cuando nos enojamos contra Dios, porque ahí es pecado. La tercera fase del duelo estuvimos hablando acerca de lo que conocemos como la negociación. La persona que es doliente, el que ha perdido un ser querido, se pone a fantasear con la idea de que puede revertir aquello que sucedió, qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho de una manera, lo hubiéramos manejado de otra manera, como que si pudiéramos negociar, hacer un negocio con la muerte. Y usted y yo sabemos que eso es totalmente imposible. La cuarta fase del duelo es la que titulamos como la depresión. Tarde o temprano, la realidad se termina imponiendo y vamos a tener que vernos obligados a reconocer que es necesario que continuemos la vida sin nuestro ser querido. Para muchas personas, esta fase de la depresión es la más difícil de poder digerir. Si bien es cierto, hemos ahondado en que el duelo maneja tiempos muy diferentes entre unas y otras personas. Algunos salen más rápido del duelo que otros se tardan muchísimo más en poder salir de este trago tan amargo. El tema de la depresión es la fase más complicada que existe en el proceso, porque es cuando tenemos que caer a la realidad. Por más que lo neguemos, por más que nos enojemos, por más que querramos negociar, tarde o temprano tenemos que caer a cuentas que esa realidad nos está alcanzando y tenemos que atravesar ese momento tan difícil. Algunas personas presentan síntomas disímiles a otras. Casi siempre se presenta la melancolía, la falta de interés por el mundo que nos rodea, ya no nos importa nada. Aquella persona que se nos ha ido era el centro de nuestro universo, por decirlo de alguna manera.
tenemos inapetencia, insomnio, ya no podemos conciliar fácilmente el sueño, nos abrigan sentimientos de culpabilidad, nos sentimos desolados, desesperanzados, con síntomas también de inferioridad. Hay muchas cosas que convergen, emociones que la mayoría de ellas son bastante negativas. Por eso, como creyentes, porque le estamos hablando a los creyentes que atraviesan ese tipo de situaciones, recuerden que el mundo allá afuera atraviesa el duelo por la partida de un ser querido de una manera muy diferente a como nosotros los creyentes podemos atravesarla. Y también es muy diferente perder a un ser querido creyente como perder a un ser querido que no es creyente. Hay una grandísima diferencia también en cuanto a un suceso y el otro. En cuanto entramos a esta depresión, a esa fase tan complicada, los creyentes tenemos que mantener una comunión activa con el Señor. Es muy importante que en este proceso no nos descuidemos, no nos separemos del Señor, porque el desenlace en un tiempo de depresión, ya lo hemos analizado aquí en nuestros espacios de Dialoguemos en Zoom Internacional, cuando una persona entra a una depresión, a una profunda depresión, por cualquier situación que sea, puede terminar en un desenlace muy lamentable. El escritor de los Hebreos en el capítulo 4, versículo 16, nos da una recomendación, la palabra del Señor, cuando nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de Dios de amor, para encontrar allí misericordia y gracia en el momento en que lo necesitemos. En la desesperación, en la profunda tristeza, muchas personas allá afuera pueden actuar de maneras torpes, si cabe el epíteto, situaciones que se pueden lamentar después, que detonan por esa situación que estamos atravesando, pero los creyentes somos invitados en momentos de ese tipo a acercarnos confiadamente al Señor, sabiendo que en Él podemos encontrar misericordia y que le podemos encontrar en aquellos momentos que lo estamos necesitando. El mismo escritor de los Hebreos en el capítulo 13, versículos 5 y 6 nos dice: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Eso te lo está diciendo el Señor en esta tarde. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es el que me ayuda y no tengo miedo. Lejos de ir a buscar esa ayuda, ese consuelo, ese sosiego en lugares donde serían los últimos que deberíamos ir a buscarlo, tenemos una invitación de parte de la palabra para que en ese momento y cualquier circunstancia de la vida que estemos atravesando, vayamos directamente donde el Señor, el cual nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Él se compenetra con nuestra situación, entiende lo que estamos viviendo y nos dice que podemos acercarnos a Él con toda confianza, sabiendo que Él es nuestro ayudador y que cualquier temor que estemos atravesando podemos alejarlo, porque el Señor ha prometido estar con nosotros en ese tiempo. La quinta fase del duelo es la aceptación. Ya es la última fase de este proceso tan difícil, que empezó negando el hecho, que luego continuó airándonos por lo que sucedió y echándole la culpa a todo el mundo. Luego pretendimos negociar con la muerte, buscando válvulas de escape. Posteriormente entramos a ese proceso depresivo, ya directamente a una realidad que no podemos objetar, que no podemos escapar de ella. Y la última fase en este proceso está la aceptación. A medida que vamos experimentando el dolor, nos vamos dando cuenta que es necesario comenzar una nueva etapa de la vida. Cuando perdemos a un ser querido muy allegado, definitivamente es un pariente consanguíneo que nos ha marcado la existencia a lo largo de nuestras vidas, y de un pronto a otro se corta ya esa unión por la partida de ese ser. Ya las cosas son totalmente diferentes. Hacíamos cosas con ellos, ya ellos no están. Conversábamos con ellos, comíamos con ellos, nos amparábamos con esa persona.
cuando ya llega la ausencia por el fallecimiento, inmediatamente en el momento de la aceptación tenemos que entender que vamos a iniciar una nueva etapa de nuestra vida totalmente diferente. Es como aquellos que han perdido a un cónyuge y lo hacían todo con ellos, compartían con ellos, tal vez vivieron muchos años juntos y en determinado momento ya ese otro cónyuge no está. La persona que queda tiene en ese proceso de aceptación que entrar a una nueva etapa de su vida, ya no está acompañada por el que se ha ido. Hay que empezar de cero, empezando a aceptar en primer lugar la verdad. Tenemos que caer a cuentas que definitivamente aquella persona ya no está. Hay que adaptarse a esas nuevas circunstancias de esa nueva también realidad. Es una nueva realidad, ahora estamos solos, ya no tenemos aquella compañía, aquel apoyo, ya no estamos compartiendo lo que compartíamos. Es una nueva realidad que tenemos que aceptar y que hay que adaptarla. Bendito sea el Señor, porque el ser humano tiene esa posibilidad de adaptación ante cualquier circunstancia en la que se encuentre, y más el Hijo de Dios. Josué, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, es muy interesante este texto para ilustrar lo que estamos conversando, cuando dice que después de la muerte de Moisés, el Eterno habló con Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, levántate y pasa ese Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Moisés le ha servido 40 años al Señor. Durante ese tiempo, un joven que se llamó Josué, que ya ahora es un hombre bastante adulto, le estuvo sirviendo durante muchísimo tiempo. Moisés muere. Josué es nombrado por Dios como el nuevo líder. Los planes de Dios, amado hermano y hermana, son inmutables. Los planes de Dios se terminan cumpliendo con usted o sin mí. Y ya Moisés ha terminado la tarea para la cual Dios lo había llamado. Porque Dios nunca llamó a Moisés para adentrar a la nación, a la tierra prometida. Dios llamó a Moisés para liberarlo de la esclavitud de Egipto. Es Josué el llamado ahora a introducir a la nación a Canaán. Moisés ha muerto, pero los planes tienen que seguir, la vida continúa. No se puede quedar botada la obra del Señor porque el caudillo haya fallecido. Y es ahí donde entonces Dios se le presenta a Josué y le dice: bueno, Josué, Moisés murió, pues usted tiene que levantarse, tiene que pasar ese Jordán, usted y todo el pueblo. Vamos a llorar a Moisés, hacemos luto, todo lo que usted quiera, pero bueno, la vida continúa. El pastor se muere, se tendrá que levantar otro y hacerse cargo de la obra. Así es como funciona y así ha sido a lo largo de la historia. Se mueren los siervos, se levantan nuevos siervos. Se mueren esos siervos y se levanta una nueva generación. Por eso es tan importante que nosotros estemos preparando nuevos líderes, estemos preparando a aquellas personas que nos van a suceder en determinado momento. Así como hubo hombres y mujeres que hoy ya no están con nosotros y nos prepararon para este tiempo, así nosotros somos responsabilizados de preparar a otros para cuando nosotros ya no estemos en este mundo. Nosotros no somos eternos y la obra del Señor no se va a acabar el día que nosotros partamos de este mundo. La nación de Israel tenía que entrar a esa tierra prometida y ahora es Josué el que definitivamente tiene que aceptar la realidad. El pueblo tiene que aceptar que Moisés ya no está, que hay que continuar hacia adelante, que hay una tierra que hay que ir a conquistar. Hay nuevas luchas que se le van a gestar a la nación de Israel. Habrán muchas cosas que hacer. Hay que cruzar un Jordán, hay que tomar posesión de esa tierra. Y el pueblo no se puede quedar cruzado a brazos, ni el mismo Josué puede decir: bueno, como Moisés ya no está, entonces devolvámonos todos para Egipto. No, la obra del Señor tiene que continuar. Y este es un claro ejemplo donde Dios le habla a Josué y le dice: bueno, pues aquí ya lloramos lo que había que llorar. Definitivamente la vida continúa. Poco a poco, cuando vamos atravesando el duelo, cuando llegamos a esa última etapa de aceptación, es cuando de manera gradual
esa estabilidad emocional que habíamos perdido ante el fallecimiento del ser querido, regresa nuevamente poco a poco. No en todas las personas sucede igual, y nuestras heridas irán curándose con la bendita ayuda que el Señor hará en cada uno de nosotros. Las personas en todas no son iguales, necesitan tiempos diferentes para que esos procesos sean completados. Tiene que quedarnos totalmente claro que nadie, absolutamente nadie, va a poder ocupar ese lugar del ser querido que nosotros perdimos. Eso es algo también muy importante. Van a quedar recuerdos, van a quedar situaciones, vivencias, cosas buenas, cosas no tan buenas que vivimos, y nadie podrá ocupar ese espacio que esa persona ha dejado. Pero la vida tiene que continuar porque hay nuevos retos que tendremos que afrontar en adelante. No queda otra. Esa es la ley de la vida en la cual todos, tarde o temprano, vamos a tener que atravesarla de una u otra manera, unos antes, unos después. Por eso el Señor le continúa diciendo a Josué, en el capítulo 1, versículos 5 y 6, Dios le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Esfuérzate y sé valiente. La vida continúa, Josué. Tenemos que seguir adelante. Moisés ya no está, pero no estás solo. Yo estoy contigo. Josué compartió muchas cosas muy hermosas con Moisés, pero Moisés ya no está. Y Josué tiene que armarse de valor, tiene que esforzarse, porque se lo dice en el versículo 9 del capítulo 1. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes. La vida continúa, Josué. Solo te pido que te esfuerces, porque yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. Eso es lo que nos dice también el Señor ante la partida de un ser querido. Y como estuve con Moisés, Josué, también voy a estar con usted. Usted no está solo, yo no lo voy a dejar, no lo voy a desamparar. Solo necesito que sea esforzado, que sea valiente, que empiece otra vez. Habrán muchas cosas que nos vamos a encontrar de camino. Vamos a estar tal vez algunos solos. Ya no vamos a tener a esa persona que antes nos acompañaba, nos aconsejaba, nos instruía, nos decía por dónde. Bueno, así es la vida. Sin embargo, el Señor ha prometido no abandonarnos nunca. Hay una promesa del Señor para todos aquellos dolientes que han perdido a un ser querido. Y parte de toda esa situación que tenemos que vivir, el Señor nos dice que si nos acercamos a Él, Él va a estar tan cerca de nosotros como se lo prometió a Josué, y así como estuvo con Moisés. Y Él nos va a ayudar a hacerle frente a todos esos desafíos que vamos a encontrarnos en esta nueva etapa de vida, en la cual ya el ser querido no nos va a acompañar. Y por más dolorosa que sea la situación que estemos atravesando, por más difícil que pueda parecer la vida después de la muerte de ese ser querido, nosotros no debemos de olvidar que a su debido tiempo y con la ayuda de Dios, todo esto también pasará. Hermano y hermana, todo en la vida pasa. Salomón decía: hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. Hay tiempo de sembrar, hay tiempo de cosechar. Hay tiempo de construir, hay tiempo que también las cosas se nos vienen al suelo, se nos destruyen. Esa es parte de la vida del ser humano, y los creyentes tienen que afrontarla de la misma manera que la afrontan los que están allá afuera, con la diferencia que nosotros tenemos a nuestro Señor acompañándonos en todo momento. Y si logramos entender ese gran propósito que Dios tiene para nosotros, hermano y hermana, no vamos a perder la esperanza que tenemos en el futuro. Vamos a poder encontrar fortaleza para poder sobreponernos en esos tiempos difíciles, en esos tiempos de dolor. Tarde o temprano, para el creyente que está dolido por la muerte de ese ser querido, esa sanidad emocional va a regresar. Vendrá otra vez el tiempo de cantar, el tiempo de gozar, el tiempo de reír. Eso sucederá en su debido tiempo con la ayuda del Señor. Por eso el mismo apóstol Pablo nos da un consuelo en la primera carta a los Tesalonicenses 4. Dice el apóstol: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá con Jesús
a todos los que durmieron con él. Somos incisivos, somos enfáticos, somos vehementes al insistir que una cosa es morir con Cristo y otra cosa es morir sin Cristo. Eso la Biblia me lo deja totalmente claro, y lo que menos podemos hacer es mentirle absolutamente a nadie. Así como hemos hablado de los seres queridos, creyentes que han muerto con el Señor y que usted y yo tenemos la seguridad de dónde se encuentran en este momento, hacemos nuestras las palabras del apóstol Pablo cuando decía, ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Tenemos total claridad que el creyente que muere va a la presencia del Señor. No es como las mentiras que el mundo dice allá afuera, que todo ser humano en el momento en que muere va a los brazos del Señor. Eso no es verdad. Esa es una mentira, es una falacia, es un engaño de las tinieblas. Nosotros sabemos que hay una gran diferencia entre morir con Cristo y morir sin el Señor. El que muere con Cristo va directamente a la presencia del Señor. No así aquel hombre que constantemente en vida rechazó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Para el creyente, la muerte de un ser querido que no es creyente también es un trago muy amargo, también es una situación muy difícil. Hay muchos creyentes que pierden a un ser querido no salvo, y es muy difícil encontrar la paz, el consuelo, porque sabemos y tenemos claridad de cuál es el destino que le espera a esa persona que no quiso ser salva antes de morir. Y esta situación es muy compleja, es muy complicada. Madres llorando hijos, hijos llorando padres, hermanos llorando a hermanos, cónyuges llorando a cónyuges. Hubo tiempo en que el creyente se esforzó en comunicarle las verdades del Evangelio a esas personas, y siempre hubo un rechazo, siempre hubo una negligencia, siempre hubo un desatino, siempre hubo una huida a la verdad de los hechos, y rechazaron de plano la salvación. Es muy difícil para el creyente que ha perdido a un ser querido no salvo ese trance por las consideraciones y lo que conocemos que sucederá durante su eternidad. Es importante que también nos quede totalmente claro, sabemos que Dios es un Dios de amor, sabemos que Dios es un Dios de justicia, un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de gracia, pero solo para aquellos que lo invocan. Nosotros no podemos recomendar a nadie delante de la presencia del Señor. Al cielo no se entra por compadrinos. Nosotros no podemos tomar el lugar de esa otra persona y decirle, Señor, sálveme a mí, que se pierda, sálvelo a él y me pierdo yo, o cómo hago para ocupar yo el lugar de mi hijo para que sea él el que se salve. Eso definitivamente nosotros sabemos que no es posible. La persona, una vez que muere, ya no hay nada que hacer con la condición de esa persona, porque lo que hizo en vida es lo que determina su eternidad. Y aquel que se vaya a esa eternidad sin Cristo, sabemos que lo termina haciendo por elección propia. Es la persona la que decide dónde quiere pasar su eternidad, a pesar de que muchas veces le ofrecimos la oferta de la gracia. Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 20, el profeta decía, el alma que pecare, esa morirá. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Yo no voy a cargar con pecados de otros, otros no van a cargar con mis pecados. Cada uno va a tener que darle cuenta al Señor, pero el alma de aquella persona que peca va a morir. Y el desenlace será un desenlace muy fatídico por la eternidad. Algo que yo quiero conversar con usted a partir del próximo lunes, vamos a ampliar ese tema una sesión más. Y es que yo quiero hablar con usted, amado hermano y hermana, un tema que he titulado Las oraciones por los muertos. El próximo lunes, si Dios lo permite, voy a estar hablando acerca de ese tema en nuestra sesión de Facebook Live, porque otra gran mentira que el enemigo le ha traído a esta humanidad es que nosotros podemos favorecer, podemos ayudar, podemos hacer algo por esa condición tan terrible que la persona que ha partido llevó sobre su espalda.
y nos han mentido. Hay sectas que nos mienten diciéndonos que nosotros podemos mover a esas personas de donde se encuentran, porque en el momento en que mueren no están en el cielo, porque su condición pecaminosa no les permite entrar al cielo, pero tampoco están en el infierno, según lo que estas sectas predican, porque según ellos existe una posibilidad de que los que estemos de este lado, los vivos, podamos hacer algo por los muertos, y entonces a través de liturgias, a través de dinero que ofrezcamos, ofrendas, qué sé yo, podemos revertir la situación de esa persona y ayudarlo a trasladarlo al cielo. Eso vamos a conversarlo ampliamente el próximo lunes, porque eso es una falacia, eso es un engaño que viene de Satanás, el cual ni él mismo se lo cree, porque eso no puede suceder. Lo que se hizo en vida determina nuestra eternidad. Y vamos a hablar el próximo lunes, a la luz de las Escrituras, la cruda y cruel verdad que la gente allá afuera no quiere entender, escucha solamente lo que les sirve, lo que les gusta, quieren vivir sus vidas a su antojo, hacer lo que les da la gana, y después de muertos entonces recibir un pase especial al cielo, simplemente porque los que se quedaron de este lado los van a ayudar para poder entonces accesar la presencia del Padre. Eso no es cierto, eso no es verdad, y no podemos mentir ante esta situación que la Biblia claramente clarifica. Pero de eso hablaremos el próximo lunes en nuestro espacio de Facebook Live. Te alabamos, Señor, en esta tarde, noche. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, porque tu palabra no miente, tu palabra es verdad. La Biblia expresa las cosas tales y como son, y creemos en tu palabra porque es tu voz y es tu revelación. Gracias, Señor, porque ella nos dice exactamente la veracidad de las cosas. Es en vida que se determina nuestro destino eterno, y por eso es tan importante estar listos y prestos, porque en cualquier momento puede darse ese desenlace fatídico para cualquier ser humano. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le invito para que hoy en la noche, a través de nuestra plataforma de YouTube, nos acompañe, porque continuamos con el análisis de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Le voy a invitar desde ya que se vaya al capítulo 9 de Romanos, que lo estaremos viendo en unas cuantas horas a través de nuestra plataforma de YouTube. Le saluda a su hermano en Cristo, esperando haberle edificado a través de la palabra del Señor. Y el próximo lunes, las oraciones por los santos a través de Facebook Live. Buenas tardes.